Dios te bendiga, bienvenido a un segmento más de Portento Ministerial. En este día nos encontramos en Arenoso, Ciudad La Vega, donde estaremos entrevistando a una gran mujer de Dios con un gran testimonio. Esta mujer es nuestra hermana, la adoradora Ordaliza Cristo, la cual nos estará contando su testimonio, su trayectoria y todo lo que ha venido pasando en el Evangelio para estar donde está. Así que en este día le estaremos contando su historia. Mi hermano Ordaliza, ¿cómo se siente? Muy bien, Dios le bendiga. Qué bueno, qué bueno. Cuéntenos cómo se siente por estos lugares. Bueno, estoy bien, me siento bien, feliz, regocijada al estar al junto de usted. Amén, amén. Y cuéntenos, ¿qué tiempo ya más o menos tiene en el Evangelio? Bueno, yo en el Evangelio tengo 31 años. Wow, 31 años ya tiene el Evangelio. Amén. Wow, terrible, terrible. Me imagino que en esa trayectoria han sido muchas las cosas que ha pasado. Amén. Mucha experiencia, tanto buena como... Amén, amén, así ya es, te así sabe, es. como procesada. Sí. Me dijo que, bueno, estamos ahora en La Vega, pero me dijo que no es de La Vega. Ok, sí, yo vivo aquí en La Vega, pero no soy de La Vega. Yo soy de Cabral de Barahona. Cabral es un municipio de Barahona. Sí. Y vengo de allá. Ok. ¿Cómo llegó a estos alrededores? Bueno, yo tengo una hermana mía de padre, Sí. que vive aquí en La Vega. Ella ya tenía varios años viviendo aquí en la provincia de La Vega. Y a través de ella fue que pude llegar a este lugar. Ok. Sí. Entonces, me dice, ya tiene 31 años en el Evangelio. Me imagino que se convirtió muy joven. Amén, a la edad de 15 años. A la edad de 15 años. Sí, un día después de haber cumplido los 15 años. Wow, muy fuerte. Realmente yo pasó casi podría decir que lo mismo. Cuando me convertí fue precisamente el mismo día que cumplía años. Me acuerdo como ahora un 21 de julio. Muy fuerte. Bueno, pero realmente la entrevistada en esta ocasión es usted. Ese momento, cuando usted decide aceptar a Cristo, en ese momento tan joven, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué la llevó a ese momento a aceptar a Cristo? Bueno, para mí fue algo muy especial porque desde mi niñez yo pude experimentar un trato de Dios hacia mi persona. Amén. Y yo recuerdo que en mi niñez, aunque yo no conocía de la palabra de Dios, del Evangelio, pero sí escuchaba cuando predicaban el Evangelio. Sí. Y yo recuerdo que por varias ocasiones predicaban la palabra y según yo iba escuchando, pues esas palabras se iban quedando grabadas en mí. Wow. Y en mí, dentro de mí, crecía un temor, crecía algo maravilloso que yo no lo podía entender. Amén. No lo entendía, pero sí podía entender que había un trato de Dios directamente conmigo, porque en mi niñez, aún escuchando esos mensajes, se quedaban en mí. Wow. Y yo recuerdo que por las noches yo podía meditar en esos mensajes. Y yo decía, Señor, yo quiero llegar a la gran Jerusalén, aunque sea después de muerta. Wow. Yo no entendía, hermano, lo que yo decía. Wow. Lo entendía. Pero sí el Señor sabe lo que Él iba haciendo en mí. Amén. Amén. Y hubo una noche donde yo estaba ya acostada, porque en ese tiempo, yo le estoy hablando en el 1990 o más para allá. Wow. Y yo recuerdo que estoy acostada en ese tiempo. La niñez no era como la niñez de hoy en día, que Sí. los niños muchas veces tarde en la noche andan en las calles y eso. Amén. No. En ese tiempo los niños tenían que estar en su hogar, en su cama, ya a las 8 de la noche. Y yo recuerdo que había una campaña frente a la casa donde yo vivía. Sí. Y predicaba un joven que le llaman, un primo mío que le dicen Solano. Ok. Y yo recuerdo que escuché este mensaje.
y él hablaba acerca de Mateo 24 y hablaba acerca de la venida de Cristo. Aunque yo no entendía muchas cosas, pero todas esas cosas iban quedando. Era como una esponja que absorbía todo e iban quedando en mí. Y mientras me escuchaba el mensaje de la palabra, el cual hablaba de la venida de Cristo, de mí se iba apoderando un temor muy grande. Y yo decía, Señor, yo no sé lo que es esto, pero yo quiero llegar a la Gran Jerusalén aún después de muerta. Ese mensaje no salió más de mi vida. Quedó ahí hasta hasta el día de hoy. Amén, amén. Amén. Wow, muy fuerte. Podríamos decir que de esa manera aceptó a Cristo diciendo esa palabra y fue tan poderosa que todavía hasta el sol de hoy. Pasaron unos años después de ahí. Sí. Fui creciendo porque era una niña apenas como de 8 a 9 años. Amén. Fui creciendo y eso seguía en mí. Yo recuerdo que en una ocasión yo vivía con una tía, mi hermana de mi mamá. Amén. Y ahí estaba mi abuela, ahí estaba el esposo de mi tía. Yo recuerdo que mi tía nunca pudo tener hijos. Y ella como que se quedó conmigo porque me hizo de mí su hija. Amén, amén. Sí, entonces, pues al no tener hijos, pues me quedaba con ella. Me pasaba el día completo con ella. En la noche yo me iba a mi casa a dormir, a casa de mi mamá. Y yo recuerdo que una noche de esa, yo sentía esa necesidad de recibir al Señor. Y yo me acuerdo que pasé por una iglesita, donde era una casita muy, muy vieja, hecha en madera, cobijada en cana. Y yo escuchaba que decían, anunciaban una campaña que iba a haber esa noche. Y yo dije, wow, yo me voy a quedar en la iglesia. Hermano, pero no pedí permiso, ni siquiera a mi papá, a mis padres, ni siquiera tampoco a mis tías. O sea, a mi tía, perdón. Y yo dije, me voy a quedar allá, porque yo me voy a convertir. Eso fue lo que yo dije, yo me voy a convertir. Y cuando yo salí de la casa de mi tía, ya me iba a casa de mis padres, a amanecer allá. Cuando paso por la iglesita, yo veo que la campaña no la iban a dar dentro de la iglesia porque era muy pequeña, sino en un lugar donde había una pequeña como plazoleta ahí. Ok, iba a ser afuera. Afuera. Bueno, el caso es que me quedé ahí, pero se aproximaba un nublado muy fuerte. Decidieron entonces entrar a la iglesia. Y cuando entraron a la iglesia, pues yo fui y me senté. Yo me senté, pero nadie sabía dónde yo estaba, porque era una niña, no era como los niños de hoy que son muy, muy despiertos de mente. Me senté y yo dije, yo me voy a convertir, porque yo sentí esa necesidad. Y cuando yo me senté, yo veo que pasan las adoraciones, hablan los hermanos, ya usted sabe, llega el mensaje. Pero en ese proceso se aproxima como una tempestad en forma de un huracán. Muy fuerte, eso fue terrible, tanto así que yo recuerdo que se le iban el techo a las casas. A las casas, eso fue terrible. Y yo entonces me empecé a preocupar un poco, porque ya usted sabe que los cristianos de esos tiempos no les importaba el horario. Sino que salían de los cultos a las 10 de la noche, a las 11. Ya usted sabía, una niña de esa edad en ese tiempo, a esa hora en la calle, era un peligro. Pero el huracán realmente pasó en ese momento que usted nos está contando. Ese huracán, cuando usted va a la iglesia, el huracán pasó en ese momento. Amén. Esa tempestad inició estando yo en el templo, en la iglesia. Y ya usted sabe, una niña sola. Y yo recuerdo que me quedé ahí. Y cuando termina el culto, yo pensé que ya yo era cristiana, porque tampoco sabía de qué manera hacían el llamado. Nadie me hizo llamado, nadie. Simplemente yo dije, yo me voy a la iglesia, me voy a convertir, pero no sabía de qué manera
llegábamos al sí. Señor, recibíamos el llamado. Luego de ahí me fui a mi casa, a casa de mis padres. Cuando llego, yo le toco la puerta, ya están acostados. Wow. Al pasar esa tempestad, mis padres pensaron que yo me había quedado en casa de mi tía. Sí, sí. Y cuando llego tocando la puerta y le llamo, usted sabe que en los campos uno le dice May a las personas. Amén. Yo le decía, May, ábreme la puerta, que me convertí. Ábreme la puerta, que me convertí. Cuando de afuera yo escucho a mi papá que me dice, tú te convertiste, yo te voy a dar convertido ahora. Wow, wow, wow. Oiga, hermano, y cuando fue mi papá y me abrió la puerta, y anteriormente se usaban unas chancletas que le llaman samurái. La samurái, sí. Mire, y cuando me agarró, me dio esta tremenda pela. Wow. Ya usted sabe, eso fue una pela que yo no mencioné el evangelio más porque sí, no lo mencioné. Y al otro día, ya yo recuerdo que mis hermanos se reían porque escuchaban la expresión que yo sí. Se reían y ya no quise volver más a la iglesia, me olvidé. Pero luego pasó el tiempo y pasaron varios años y mi hermano, el mayor de los varones, aceptó al Señor. Ok. Cuando aceptó al Señor, luego de ahí él empezó a predicarme, empezó a regalarme el Nuevo Testamento para leerlo. Sí. Y yo recuerdo que en la casa de mi tía donde estaba, el esposo de ella no quería saber del evangelio. Wow, wow. Él decía que el que llegaba al evangelio se ponía loco. El que leía la Biblia se ponía loco. Muy en fuerte. ese tiempo. Cuando me veía leyendo los Nuevos Testamentos, pues me lo arrebataba de las manos. Wow, Y lo rompía frente a mi rostro. Y eso me dolía tanto porque yo anhelaba una búsqueda con Dios, aún en mi niñez. Luego de ahí yo le contaba todas esas cosas a mi hermano. Él me decía, no te preocupes, sigue adelante, sigue escudriñando. Ya él me llevaba a los Nuevos Testamentos y yo lo escondía. Sí, wow. Y me ponía a escudriñarlo cuando nadie me viera. Muy fuerte. Pues después de ahí tocó la oportunidad de que ya yo no amanecí en casa de mi padre, sino en la casa de mi tía. Luego de ahí pasó el tiempo, pero según iba pasando los años, era cuando más yo sentía el trato de Dios a mi vida. Y yo decía, yo tengo que llegar al evangelio porque yo sentía esa necesidad de buscar a Dios, de tener a Dios dentro de mí. Y recordaba en esos momentos que mi padre también en el hogar, eso era una pesadilla. Wow. Sí, porque mi papá era una persona muy buena, muy amable, mi mamá por igual, pero era una persona envuelto totalmente en el alcoholismo. Wow, es muy fuerte. Sí, y yo pensaba, tanto al esposo de mi tía como mi papá, los dos le gustaban el alcohol. Usted se crió viendo ese ambiente, podríamos decir, de padre, tío, inclinado hacia el área del alcohol. Me imagino que al padre suyo ser de esa manera, quizás habían ciertos maltratos, podríamos decir, físicos o quizás verbal. ¿Cómo fueron esos momentos? Eso fue terrible. Yo soy de la persona como que no me gusta mucho recordar esta historia. Amén. Porque fue una niñez que para mí fue como una pesadilla la que yo viví. Wow. Fue una pesadilla tanto para mí como para mis hermanos también. Porque mi papá era una persona que cuando, muy bueno fuera de lo que era el alcohol. Amén. Pero cuando él estaba bajo los efectos del alcohol, eso era terrible. Sí. Nadie lo soportaba. No solo nosotros que éramos su familia, sino que también el de afuera. Amén. Las personas de afuera pues le corrían, no querían estar a su lado porque era terrible, era una persona totalmente desagradable.
Muy fuerte. Y empezaban los maltratos, empezaban tanto así que teníamos que amanecer fuera de la casa. Wow. Tarde de la noche, no importaba la hora que fuera. La 1, las 2 de la mañana, las 3, cualquier hora. Muy Teníamos fuerte. que estar corriendo fuera de la casa, porque eso era una persecución, Wow. aún en la niñez. Y yo me sentía desesperada, yo corría de mi casa hacia la casa de mi tía. Yo recuerdo que mi hermano me decía: Ordalisa, no nos haga esto, porque yo me sentía tan angustiada, tan desesperada, que yo, sin hablar con ellos, yo corría y me iba a casa de mi tía, y allá me sentía un poquito más segura. Sí. Y así fue el proceso, y así fuimos creciendo. Wow. Y eso fue algo fuerte, Muy fuerte. Ya usted se convierte, acepta a Cristo. Me dice que en ese momento, cuando pasa la tempestad, se convierte, pero me imagino que al ser una niña quizás no le pusieron mucha atención y pasa todas estas eventualidades. Ya cuando decide, ya con un poco más de edad, que decide entrar en el Evangelio ya más, quizás con más convicción, ¿cómo fueron esos principios en el Evangelio? ¿Cómo fueron esos principios que usted comenzó a visitar la iglesia y a transcurrir? ¿Cómo fueron? Cuando yo llegué al Evangelio, yo recuerdo que ya yo iba para los 15 años. Ok. Sí, entonces, de la única manera que yo vi el ser posible llegar al Evangelio fue, yo me puse a pensar y yo dije: no, para yo llegar al Evangelio yo tengo que salir de casa de mi tía. Wow. Eso fue lo primero que pensé. Yo tengo que salir de la casa de mi tía, me voy a casa de mis padres. Ya en ese entonces mi mamá había fallecido. Wow. Me voy a casa de casa paterna, y allá le digo a mi hermano: yo quiero ir a la iglesia. Sí. Y él me dijo: vamos. Me llevó a la iglesia. Yo sentía un anhelo tan grande, un gozo tan grande, Wow. que yo creo que a mí no fue necesario hacerme bien el llamado cuando yo estaba ahí adelante, recibiendo al Señor como mi Salvador. Y aunque todavía mi papá seguía en el alcohol, ya entre mi hermano y yo empezamos a orar por él. Wow. Empezamos a orar por él y a clamar a Dios por él. Y pasó después de ahí un promedio como de 3 años, y él pudo aceptar al Señor. Pero en mi inicio en el Evangelio para mí fue algo precioso. Wow. Porque para mí fue de mucho gozo, de mucha alegría. Fue algo súper especial que llegó a mi vida, porque yo sentí que llegó una liberación muy grande. Wow. Porque la pesadilla que yo sentía dentro de mí, yo sentí que cuando Cristo llegó a mi vida empezó a salir. Empezó a irse el miedo, el temor, porque mi vida estaba llena de mucho temor, rencor a la vez. Por causa de su padre. Por causa de mis padres, porque en el transcurso o en el proceso del alcoholismo de mi papá, pues también mi mamá llegó al alcohol también. Wow. De una manera terrible. Y bajo el alcohol, bajo los efectos del alcohol, ella partió de este mundo, lamentablemente. Wow. Y eso fue algo terrible para mi vida, porque a pesar de que Cristo entró a mi vida, yo sé que Cristo iba trabajando lentamente en mí, pero el mundo muchas veces nos marca. Amén. Y los procesos de este mundo nos marcan. Y muchas veces el enemigo quiere hacer un patrón de nosotros, olvidando que Dios ya tiene un patrón diseñado primero que él. Así es. Luego que su madre muere, me imagino que tuvo que quedarse en casa de su padre. ¿Cómo fue esa vida ya de no tener su madre y la dificultad de su padre? Amén. Eso fue algo tremendo. Eso es algo que no, como que no hay palabras para expresar. Eso fue algo terrible, porque
Cuando mi mamá partió de este mundo, yo tenía 13 años. Wow. Sí, y mi hermanita pequeñita tenía 5 años. Muy fuerte. Y para mí fue muy fuerte, algo terrible. De una manera tal que yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y no solo por eso, sino por el proceso que yo traía. Amén. Ya anteriormente, porque para mí eso fue una pesadilla muy grande. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué? Porque yo soy una niña y yo no pedí esto, este sufrimiento, wow, esta pesadilla, yo no la pedí. Muy fuerte. Y en mí iba creciendo un enojo, iba creciendo la amargura, esa raíz de amargura iban creciendo en lo más profundo de mi ser, ligada ahí como con el odio, porque yo decía, yo no pedí esto en mi niñez, wow, esto es muy fuerte. Porque yo entendía que como yo era una niña, a mí todavía había que cuidarme. Sí, sí. Y había que guiarme y conducirme por el buen camino. Amén. Y eso era algo que yo no veía. ¿Se ve?